Buenos días, hermanos. El Señor les bendiga. Que tengan espero que estén pasando un lindo domingo. Hoy vamos a retomar y cerrar la lección número 14 de santidad. En este caso, santidad y fe, donde estamos estudiando la relación desde el punto de vista bíblico de la fe y la obediencia. ¿Sí? Eh, Vamos a ponernos en manos del Señor para que el Señor nos cuide y nos guíe en este aprendizaje. Señor Jesús, te damos gracias por tu amor, tu misericordia. Gracias, Señor, por esta oportunidad de aprender más de vos, de aprender sobre la santidad, aprender la obediencia, entender su relación con la fe y cómo lo podemos aplicar a nuestras vidas personales. Señor, te pido que estés frenando toda oposición, toda distracción, toda distracción que se venga sobre nosotros, Señor, que se frene, que caiga por tierra y que podamos concentrarnos en este tema, Señor, tan importante para nuestras vidas. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, eh, retomando un poquito, recordarán que estuvimos estudiando la relación de santidad. Estoy poniendo con el cronómetro para no pasarme, no quiero pasarme de los 30 minutos. Como estuvimos repasando el libro de Hebreos 11, tomando algunos ejemplos de la fe que ellos obedecieron al mandato y aunque quizás dice la Biblia, aunque no recibieron la promesa, ellos ese creer les fue tomado por justicia. Vamos a meternos un poquito más atrás, vamos a ir al libro de Levítico, donde vamos a encontrar una promesa, un mandato y promesa de Dios para el pueblo de Israel. Esto está en Levítico 25, de 20 al 22, y es el mandato de guardar el año sabático, es decir, que cada 7 años Dios mandaba que la tierra tuviese un descanso dedicado al Señor. Ese año la tierra no debía sembrarse ni debía cosecharse nada, es decir, que durante 6 años se sembraba y el séptimo no se realizaba ninguna actividad en la agricultura, no se cosechaba ni se sembraba nada. Esto es conocido como Shemitah. ¿Sí? Esta Shemitah actualmente Israel lo está haciendo, lo está poniendo en práctica. Tendrán sus discusiones como todo con cuestiones políticas y con lo religioso, pero lo vienen haciendo y están siendo bendecidos por Dios. Inclusive han encontrado alguna forma de poder cultivar y desarrollar cultivos en el mismo día, mismo año sabático, que es el cultivo hidropónico, que es un cultivo que no toca el suelo. Entonces también pueden, a pesar de que ponen a descansar la tierra, eh, siguen cultivando con una forma hidropónica, ¿sí? Entonces Levítico 25 del 22 al 20, 25 del 20 al 22, perdón, dice: y si ustedes dicen, ¿qué comeremos en el séptimo año si no podemos cosechar ni sembrar? Dice el Señor: yo enviaré mi bendición el sexto año, de tal manera que ese año la tierra produzca suficiente para 3 años. Cuando vuelvan a sembrar en el octavo año, ustedes todavía estarán comiendo de la última cosecha, e incluso en el noveno año estarán comiendo todavía de la última cosecha hasta que llegue la cosecha nueva. Entonces, solo en la medida que los israelitas creyesen en que esta promesa se cumpliría,
a pesar de todo, los israelitas no creyeron en Dios, los antiguos israelitas no creyeron en Dios, lo que demostró que no creían en la promesa, que esta promesa tuviese su efecto en la prosperidad espiritual y nacional. ¿Sí? Este mismo principio espiritual lo podemos descubrir en las promesas de Jesús. Por ejemplo, nos vamos al primer libro de la Biblia, nos vamos a Mateo, Mateo 6:33, es un pasaje muy conocido. Y dice así, así que primero busquen el reino de Dios y su justicia, y se le dará todo lo que necesitan. Aquí la palabra su justicia, quiero hacer la aclaración, no está hablando la justicia del reino, sino que está hablando de la justicia de Dios. Entonces, significa así primero busquen el reino de Dios y la justicia de Dios y se les dará todo lo que necesitan. Es decir, si es justicia, es obediencia, es santidad. ¿Sí? Entonces el mandamiento aquí es que nosotros debemos buscar al reino de Dios y la santidad primeramente. Y luego la promesa es que si nosotros buscamos al reino de Dios y la santidad, Dios se va a encargar de suplir nuestras necesidades temporales. Y luego, y debido a que frecuentemente tenemos poca fe respecto a la promesa de Dios, nos resulta difícil obedecer en sus mandamientos y nos pasa que vivimos enfocados en resolver nuestros asuntos terrenales en vez de poner nuestra confianza en Dios. Y así como nosotros, no somos, perdón, voy a tomar un trago de agua, así como nosotros tenemos nuestra falta de fe, también la tuvo Jeroboam, el primer rey del reino del norte de Israel. Recordarán que después que David pecó, que tuvo eh, su infidelidad, que terminó en la muerte de un hombre, que de su hijo, el primer hijo falleció de su pecado, el segundo hijo fue Salomón y el castigo de Dios fue vas a vivir, tu reino va a vivir, el reino de tu hijo también va a estar unido, pero luego el reino se va a dividir. El reino cuando Salomón murió, el hijo de Salomón, Jeroboam, se quedó con lo que es el reino de las 10 tribus, que es el reino del norte, y el reino del sur se quedó Roboam. ¿Sí? Entonces Dios le dijo a Jeroboam, en Primera Reyes 11:38 le dice, si cumples con mis enseñanzas y me sigues. Fíjense, Dios siempre con los reyes, a todos diciéndole, dándole la misma oportunidad y promesa. Si haces lo que yo considero correcto de tal manera que cumplas con mis decretos, al igual que David mi siervo, entonces de igual manera yo estaré contigo y haré de ti una dinastía firme como en el caso de David, dándote a Israel. Dios le prometió esto a Jeroboam, pero Jeroboam no lo creyó. Leamos un poquito más adelante, Primera Reyes 12 del 26 al 28. Jeroboam pensó, la dinastía de David recuperará el reino si la gente sigue yendo a ofrecer sacrificios al templo del Señor en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su Señor, o sea, a Roboam, rey de Judá. Me matarán y de nuevo lo seguirán. Así que el rey le pidió consejo a sus sabios en cuanto a lo que debía hacer. Le dieron su opinión y Jeroboam hizo 2 becerros de oro. El rey Jeroboam dijo al pueblo, no deben ir más a Jerusalén para adorar. Israel, estos son los dioses que los sacaron
de Egipto. Es decir que eh, a pesar de tener todo el reino de Israel, la gente para adorar debía ir al reino de Judá, debía ir al sur, donde estaba el templo de Dios. Entonces, ¿qué hizo Jeroboam? Hizo una movida más política que religiosa y dijo, si esta gente se va a pedir al otro reino para adorar, lo van a terminar amando a Roboam, el otro rey, me van a matar a mí, se me va a sublevar, se me va a complicar la cuestión de gobierno, se me acaba el poder, entonces ¿qué hago? Reemplazo a Dios por los becerros de oro e insisto, estos son los dioses que ustedes lo sacaron de Egipto. ¿Sí? Entonces Jeroboam no creyó en la promesa de Dios e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y así empezó una serie de no sé, ahora en este momento no lo recuerdo, pero una enorme cantidad de reyes que hicieron lo malo delante de Jehová. ¿Sí? Entonces repasemos. ¿Cómo pueden ser los requisitos de la santidad a los ojos de los no creyentes? Absurdos y lógicos. ¿Le resultó fácil a Abraham obedecer a Dios? No. ¿Acaso la santidad es más que la separación de la inmundicia del pecado moral? Sí, significa la absoluta obediencia a lo que Dios quiere. ¿Qué nos enseña Hebreos 17? Que el Señor Jesús vino para hacer la voluntad del Padre. ¿Qué le sucedió al autor del libro? Al ser honesto y confiar en Dios en medio de su problema, fue bendecido por Dios. ¿Qué nos enseña el libro de Hebreos respecto de la obediencia y fe? Que ambas están tan unidas que significan lo mismo. Si mediante la fe podemos obedecer cuando es difícil e ilógico, ¿qué podemos deducir? Que no solo creemos para ser salvos, sino también para vivir una vida agradable a Dios. ¿Qué aprendemos de Hebreos 11:4? Que Abel obedeció a Dios creyendo en su voluntad revelada y recibió su bendición. ¿Qué aprendemos de Mateo 20, 26, 27 y 1 Timoteo 6, 17, 18? Que la Biblia contradice lo que para el mundo son metas buenas y codiciables. ¿Qué se necesita para obedecer la palabra en este aspecto? Necesitamos fe en las intenciones de Dios, sabiendo que Él bendice la obediencia. Mandamiento y promesa, ¿son cosas sueltas o van juntas? Son cosas que van juntas. Cuando Noé recibió la advertencia, que recibió también la promesa de salvación. Cuando Abraham fue llamado, que recibió el mandamiento de irse de la tierra de su padre, una tierra que Dios le daría, y la promesa de ser padre de naciones, y que por medio de él serían benditas todas las naciones de la tierra. Si no obedecemos la voluntad revelada de Dios, ni tampoco creemos en sus promesas, ¿qué nos sucederá? Que no podremos perseverar en el camino de santidad. Un acto de obediencia se compone de dos partes. ¿Cuáles son? Convicción y confianza. ¿Qué hizo Israel con el mandamiento y promesa de la Shemitá de Levítico 25 del 20 al 22? Despreció el mandamiento de Dios. ¿Qué enseñanza del Nuevo Testamento se relaciona con la Shemitá? Mateo 6:33, que dice que debemos enfocarnos en buscar el reino de Dios y la justicia y santidad, y que Dios nos dará todo lo que necesitamos. ¿En qué nos parecemos a la vieja Israel? En que no buscamos el reino de Dios y la santidad y andamos detrás de las cosas del mundo. ¿Qué hizo Jeroboam con el mandamiento y la promesa de Dios? La despreció por falta de fe y desobedeció. Podríamos entonces llegar a pensar que Jeroboam no oyó el mandamiento y la promesa de Dios dado su indiferencia, pero antes de condenar a Jeroboam, consideremos un poco nuestras propias vidas, viendo cuán frecuentemente dejamos de obedecer la voluntad de Dios por no tener la fe suficiente. Leamos 1 Pedro 5, 6. Dice, cuando Dios los corrija con su mano poderosa, acéptenlo con humildad. Después, cuando llegue la hora, Él los exaltará. Mas
como nosotros no creemos que la humildad es el camino para ser exaltados por Dios, hacemos maniobras para adquirir posiciones y ganar el respeto por los otros. ¿Sí? Sigamos. Romanos 12:19. Queridos amigos, no traten de vengarse de alguien, sino esperen a que Dios los castigue, porque así está escrito: yo soy el que castiga, les daré el pago que merecen, dice el Señor. Y como no creemos que Dios lleva la cuenta de los males que nos hacen, y que a su debido tiempo nos vengará, buscamos la forma de desquitarnos con las personas que creemos nos ha dañado. ¿Sí? Y la verdad, yo cuando aprendí esto, eh, pongo las cosas en manos de Dios y confío que Dios me vengará. Y no quisiera estar del otro lado, porque Dios a mí me defiende. Y hoy a la mañana tuve una situación en el trabajo, y pude ver cómo Dios me defiende y me defendió. Y yo dije en un momento: Dios me defendió, y la presencia de Dios me lo confirmó. No voy a decir qué, pero sí que Dios me defendió. Y yo no quisiera estar del otro lado, siendo castigado y recibiendo el castigo de la venganza de parte de Dios. Una cosa es la persona furiosa, enojada, furibunda, con sus limitaciones, como cualquier persona ejerciendo venganza. Ejemplos comunes ahí en la tele, en los libros, vemos gente que ejerce venganza y no se queda, ejerce la venganza y no sienten satisfacción. Y sin embargo, cuando Dios opera nuestra venganza, nosotros nos quedamos tranquilos, se lo entregamos. ¿Y cómo se hace esto? Decimos: Señor, yo te entrego este problema, esta persona me ofendió, yo creo que esta persona hizo esto, hizo lo otro, Señor, yo te entrego esto, yo a esa persona la perdono en el nombre de Jesús. Y esa cosa que nosotros tenemos en nuestro corazón, ¡fup!, desaparece, esa cosa, ¡fup!, se va, nos entra a nosotros un alivio. Pero Dios toma el caso y Dios obra en ese caso a favor nuestro. ¿Y por qué Dios obra a favor nuestro? Algunos dirán: ¡ay, lo que pasa es que vos tenés un Dios aparte! No, yo no tengo ningún Dios aparte. Yo tengo al único Dios que me protege, que pelea por mí. Él es el que me venga cuando me hacen maldades. Es terrible, yo pienso, es terrible estar del otro lado y recibir el castigo, la ira de Dios. ¿Sí? Sigamos. Hebreos 3:13 dice: al contrario, anímense unos a otros todos los días, mientras todavía exista ese hoy. Ayúdense para evitar que el pecado engañe a algunos de ustedes y lo vuelva tan terco que le impida cambiar. Y a veces, como no estamos convencidos todavía no nos queremos convencer que el pecado es engañoso, jugamos con él porque estamos buscando satisfacciones. Y jugar con el pecado es lo más peligroso que hay. Y yo pienso que es como jugar con fuego. Al final te terminas quemando y terminas dañado y herido. Y jugar con el pecado, esto ya lo vimos con la lección anterior. Olvidarnos del permitido. Sí, una sola vez voy. Una cosa es ser tentado y otra cosa es decirle que sí o considerar que vas a caer. A mí me pasó una vez que había estado
tenía una relación tan íntima, tan intensa con el Señor, nunca más pude recuperar esa vínculo, esa vida, porque una vez dije, voy a pecar, total, después yo peco y vuelvo a tener esa relación. Nunca más tuve, nunca más. Y siempre anhelo buscar y llegar a ese nivel de intimidad con Dios, y siempre lo busco, y me lamento haber pecado. Me lamento haber dicho que sí al pecado, porque esa relación, ese vínculo que tenía con el Señor, no volví a tenerlo jamás. Y me arrepiento de ese pecado, lamento de haber pecado, me arrepiento de haber jugado con el pecado. Y es terrible los permitidos, las cosas que nos hacen. El pecado, el daño que nos hace. Espero tener esa intimidad cuando esté en el cielo con el Señor. Leamos Hebreos 12:14. Traten de vivir en paz con todo el mundo y tengan una vida libre de pecado. El que no tenga una vida dedicada a Dios no podrá ver al Señor. Este pasaje en Reina Valera dice: sin santidad nadie verá al Señor. ¿Sí? Entonces, cuando no estamos convencidos de que consagrarnos a Dios sea necesario, no vamos a tomar a la santidad como algo prioritario para nuestras vidas. Cuando no estemos, vuelvo de vuelta a insistirlo, hasta que no estemos convencidos que consagrarnos, dedicarnos a Dios, ¿no? Y esto consagrarse y dedicarse a Dios no significa retirarse a un monasterio, no significa convertirse en un ermitaño y irme solo a vivir a la isla, no significa tampoco dedicar una vida completa dedicada al ministerio, que solamente las personas que están dedicadas 100% al ministerio viven una vida dedicada a Dios. No se trata de eso, se trata de que Dios sea nuestra principal prioridad en nuestra vida cotidiana, y que podamos tener nuestras actividades, que podamos tener nuestro trabajo, nuestras actividades de recreación, nuestro hobby, nuestra vida, ¿sí? Que podamos tener nuestra vida, cada uno, las cosas que nos gustan, lo que disfrutamos más, menos, deporte, lectura, a mí me gusta mucho la computadora, pero que tengamos una vida dedicada a Dios, que no sea una vida dedicada al mundo, que no sea una vida dedicada a... Me viene una vida dedicada a la familia, ¿sí? No una vida dedicada a las cosas terrenales, sino una vida dedicada a Dios. ¿Podemos amar nuestra familia? Sí, amemos nuestra familia, pero no idolatremos nuestra familia. No idolatremos la tecnología, no idolatremos el deporte, no idolatremos las cosas de esta tierra, que nosotros podamos llegar a decirle al Señor: fuera de ti nada deseo en esta tierra, que nuestra vida sea dedicada a Dios. Eso es una vida dedicada a Dios, que Él sea nuestra prioridad en nuestras vidas. ¿Sí? Finalmente termina el texto diciendo el autor: la fe y la santidad están inextricablemente vinculadas. Inextricable es una palabra que significa intrincado, una mezcla de intrincado y junto, ¿sí? Está como que están entrelazadas, como que la fe y la santidad están entrelazadas de tal manera que no se pueden diferenciar una del otro. Entonces, el obedecer los mandamientos de Dios generalmente exige creer en las promesas de Dios. Una definición de la fe podría ser esta: obedecer la voluntad revelada de Dios y confiar en Él para los resultados. Sin fe es imposible agradar a Dios, Hebreos 11:6. Si queremos llegar a la santidad, tenemos que tener fe para obedecer la voluntad de Dios revelada en las Escrituras, y fe para creer
en las promesas, que las promesas de Dios serán nuestras si así procedemos. Bien, hermanos, de repaso voy a hacer un repaso solamente a las preguntas de esta sección para no pegarle una leída completa, y ya vamos a ir despidiéndonos. Entonces, vamos desde la Shemitah. ¿Qué hizo Israel con el mandamiento y promesa de la Shemitah de Levítico 25 del 20 al 22? Despreció el mandamiento de Dios. ¿Qué enseñanza del Nuevo Testamento se relaciona con la Shemitah? Se relaciona Mateo 6:33, que dice que debemos enfocarnos en buscar el reino de Dios y la justicia y la santidad, y que Él nos dará todo lo que necesitemos. ¿En qué nos parecemos a la vieja Israel? En que no buscamos el reino de Dios y la santidad y andamos detrás de las cosas del mundo. ¿Qué hizo Jeroboam con el mandamiento y la promesa de Dios? La despreció por falta de fe y desobedeció. En vez de obedecer a 1 Pedro 5:6, ¿qué hacemos? No creemos en la humildad como un medio para ser exaltado por Dios y hacemos maniobras para adquirir poder sobre los otros. En vez de obedecer a Romanos 12:19, ¿qué hacemos? En vez de creer que Dios lleva la cuenta del daño que nos hacen, y que Él nos vengará, queremos desquitarnos por nosotros mismos. En vez de obedecer a Hebreos 3:13, ¿qué hacemos? Coqueteamos con el pecado buscando satisfacción. Y finalmente, en Hebreos 12:14, ¿qué hace? En vez de obedecer a Hebreos 12:14, ¿qué hacemos? Como no creemos que la consagración a Dios sea algo necesario, descuidamos la santidad. ¿Sí? Señor Jesús, te damos gracias por esta lección. Te pedimos, Señor, que estés bendiciendo cada una de estas cuestiones que hemos estado aprendiendo. Señor, te pedimos que nos bendigas y nos acompañes en lo que resta la semana. Señor, danos una semana de obediencia, una semana de santidad. Acompáñanos, Señor, para que podamos poner en práctica todas las cosas que hemos aprendido aquí. Bendícenos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.